Para poder encontrar a una persona culpable de un homicidio, o en el caso particular a César Sena, culpable de un homicidio, tendríamos que tener la certeza, no la suposición, de que hubo una muerte. Tendríamos que tener la certeza y no la suposición de que esa muerte o esa persona fallecida es Cecilia Strisowski. Y también tendríamos que tener la certeza que quien causó la muerte de Cecilia es César Sena. ¿Tenemos estas tres certezas? No las tenemos. ¿Qué dijo la antropóloga? Porque, como les dije, no vamos a eludir las cuestiones. Ella nos mostró, nos dijo huesos que se secuestraron, restos óseos, armó esa especie de, reconstruyó, creo que fue la palabra que utilizó, basándose en un esqueleto, reconstruyó ese esqueleto con las partes de restos óseos. ¿Pero qué dijo? Que esos restos óseos que ellos recuperaron o que recuperaron en otro de los allanamientos, porque ella fue a uno, pero no a los anteriores, estaban 100% calcinados. Dijo algo que es muy importante, que no pudo determinar el sexo. Sí pudo determinar que eran de un esqueleto adulto, eso sí, no lo vamos a negar, pero no pudo determinar el sexo, ni siquiera el sexo, porque eso nos acercaría un poquitito más a encontrar la pieza del rompecabezas que encastre exacto en el lugar que debe ir. Pero ni siquiera tenemos eso. Bueno, paciencia, ya estamos en los tramos finales. Primero, aunque pueda resultarles remañido y ya lo hayan escuchado, pero de corazón y sinceramente les quiero agradecer. Hago propias las palabras de tanto del doctor Bogado como del resto de los acusadores, de las defensas. Como yo les dije el primer día cuando tuve oportunidad de dirigirme a ustedes de manera personal, este es un juicio que va a quedar en la historia de nuestra provincia, por la trascendencia, por la cantidad de imputados, y ustedes, como les dije en su momento, tuvieron la oportunidad de ser los primarios protagonistas de esta historia. Se lo van a llevar y lo van a poder contar a sus descendientes. Como yo les dije, me parece algo que yo no voy a poder vivir, y ustedes tienen la fortuna de poder vivir este momento. Así que eso quería en primer lugar, y como agradecimiento también, por supuesto, a la señora juez, a todos los que estamos acá, que creo que hemos, más allá de algunas diferencias, hemos logrado llevar a cabo este proceso con el mayor de los respetos, y creo que eso es lo que es una de las cosas más importantes. Este juicio, señores jueces, jueces de los hechos, no estamos aquí para decidir, o ustedes no están aquí para decidir en base a sentimientos. Ustedes han sido convocados en este proceso simplemente para afirmar con pruebas si el hecho o los hechos que se están juzgando realmente sucedieron. Es decir, que aquí estamos para probar, más allá de toda duda razonable, que el hecho o los hechos realmente se cometieron y que las personas aquí presentes, acusadas de haber cometido esos hechos, verdaderamente son los culpables. Pero hay algo que no quiero dejar de reconocer, y esto tiene que ver con el dolor por la desaparición de Cecilia. No venimos aquí a juzgar ni a negar, mejor dicho, no venimos a negar el dolor o lo que implica la violencia de género, porque sabemos que es una problemática que lamentablemente nos atraviesa a todos como sociedad. Esto no vamos a dejar de reconocerlo. Pero sí afirmo con contundencia, porque es una de las palabras que se han utilizado acá, la contundencia de las pruebas, afirmo con contundencia que aquí hay muchísimas suposiciones, pero faltan muchas certezas. Recordarán ustedes que cuando yo me dirigí a ustedes en las palabras iniciales, haciendo propio el ejemplo del señor fiscal en relación al rompecabezas, que él afirmaba que una vez que transcurriésemos todo el proceso, él iba a demostrar que ese rompecabezas finalmente se iba a terminar de armar, y yo les conté
que en los distintos tramos de las audiencias probablemente iban a tener esa sensación de alcanzar la completitividad de ese rompecabezas, pero que en definitiva siempre iba a faltar encontrar las fichas exactas. Y tan es así que ustedes habrán visto al inicio el Ministerio Público Fiscal proyectó algunas imágenes y dentro de esas mismas imágenes hay un rompecabezas que no está completo. A mí me gustaría, porque acá lo que nosotros estamos, o es lo que yo pretendo, es ayudarlos a ustedes, simplemente porque también se utilizó la palabra, utilizar la lógica. Y eso es lo que yo los quiero invitar a ustedes, a que apliquen la lógica, apliquen el sentido común. Y yo lo único que quiero es convertirme en una herramienta para ayudarlos a ustedes a lograr una definición a través de la lógica y del sentido común, de acuerdo a todos los elementos o evidencias de prueba que sean, las pruebas que se les han presentado, las distintas partes, los acusadores y los defensores. Me gustaría empezar a hablar con respecto a la violencia de género. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablar de esto primero? Primero, por lo que les dije al inicio, porque es un tema que nos atraviesa como sociedad. Entonces me parece que es importante empezar a hablar de esto. Uno de los acusadores aseveró, y a criterio de esta defensa sin prueba, que Cecilia había sido víctima de violencia emocional primero y de violencia física después. Pero todos aquí hemos estado escuchando a la licenciada Pichilli, que es la única profesional titulada y con capacidad suficiente, no yo, no los acusadores, no el resto de las defensas, ni siquiera el resto de los testigos, la profesional que vino y nos contó cuál había sido su intervención, los dos segmentos que ella nos contó, a través de los cuales ella había tenido la posibilidad de entrevistarse con Cecilia, y me voy a referir al segundo de los segmentos, porque es el que me parece importante. Ella nos dijo, y se le hicieron preguntas en ese sentido, y no vamos a negarlo, porque acá no estamos para negar las cuestiones que son obvias, que Cecilia le había transmitido, le había hecho conocer un único hecho de violencia, de que creo el que todos sabemos del que estamos hablando. Pero ella también fue contundente, si se me permite la palabra, en decir que ella no había advertido en esas intervenciones, en esas entrevistas, creo que es la palabra que utilizó, no había advertido dos cosas que yo quiero destacar. No había advertido patrones o sesgos de violencia de género en Cecilia, y otra cosa que también me parece importante es que ella dijo que Cecilia podía autodeterminarse, podía autodisponerse, inclusive nos contó también que hasta había tomado la decisión de iniciar una terapia de pareja. Entonces, qué importante es esto, porque si ella hubiese sido una persona en donde no estaba bien con su pareja, se sentía oprimida, se sentía aislada, no hubiese proyectado con su pareja, no hubiese intentado continuar con esa pareja, no hubiese querido que hagan un tratamiento para superar esas diferencias, porque aparte hay otra cosa que acá nunca se dijo, y es lo siguiente: cuando Cecilia Strisowski y César Sena eran pareja, César tenía 17 años y Cecilia tenía 28. Y yo creo que tanto hombres como mujeres, seguramente dentro del grupo de ustedes habrá papás, habrá mamás, pueden dimensionar lo que significa esa diferencia de edad a la edad de 17 años. Porque por ahí, si tenemos 40,
un muchacho y sale con una mujer de 51, por ahí no es tanta el impacto, lo que genera la diferencia de edad, pero sí a esa edad. Sin embargo, Cecilia, inclusive se han mostrado en pantalla algunos mensajes en donde Cecilia le refiere a César que como sorprendida, y ella misma menciona que en 1 año y medio de relación, ese único hecho. Entonces, esto sale de las propias palabras de Cecilia, o sea, lo contó la psicóloga, pero la propia Cecilia nos lo contó acá también. Otra cuestión que me parece interesante destacar, voy a tratar de evitar algunas reiteraciones que ya las mencionaron los colegas para no hacer esto tan extenso, no cansarlos, y lo que menos quiero además es confundirlos, porque al contrario, acá lo que a mí me interesa es que ustedes tengan absoluta claridad para entender las cosas y así poder decidir. Hemos tenido también la oportunidad de escuchar a un oficial de policía, no sé si ustedes se acuerdan, Silva, que él había hecho esas búsquedas en Flybondi, él es el que nos contó que había sido convocado a una reunión en la comisaría tercera, que estaban todos los jefes. ¿Y por qué lo traigo a Silva en este momento? Porque esto también tiene que ver con parte de mis alegatos iniciales cuando yo les dije, la Fiscalía fue por una postura y nunca más se apartó de eso ni buscó alguna otra alternativa de qué hubiese podido ocurrir o qué había ocurrido. Y Silva confirma esto que yo les dije, porque Silva cuenta que cuando él va a esa reunión, contó quiénes eran todos los que estaban en esa reunión, dijo que se trataba básicamente, involucra ya directamente a la familia Sena y habla de la muerte de Cecilia. Entonces, esto confirma eso que yo les dije a ustedes al inicio, reitero, de que la investigación ya estaba direccionada en un solo sentido y no se trabajó con la objetividad que debió haberse con la que debió haberse trabajado para analizar otras posibles variables. Silva también confirma, porque se le preguntó, que, volviendo a esto de la violencia de género, Silva también confirma que se había investigado y que no habían podido dar con antecedentes de violencia de género, o sea, de denuncias que haya hecho Cecilia vinculadas a violencia de género, ni tampoco denuncias de violencia de género en contra del señor César Sena de otras eventuales parejas. Esto también lo confirma Silva. Otra cuestión que me parece importante destacar es cuando vino la ingeniera Pasarello. ¿Se acuerdan que la ingeniera Pasarello es a la que le tocó hacer el análisis de cuando se ordena la copia de la tarjeta SIM de Cecilia, que no recuerdo si esto se los explicó, pero me parece interesante volver sobre eso. Cuando se ordena a través de la justicia la copia de la tarjeta de Cecilia y se extrae toda la información, esta ingeniera es a la que le tocó hacer el análisis de ese contenido. ¿Se acuerdan que también le hemos preguntado a la ingeniera qué se le había pedido que busque? Y ella, ¿qué contestó? Que se le pidió que busquen situaciones vinculadas también a la violencia. Ella nos dio inclusive algunas, se le hizo una pregunta y se le dijo, ¿la orden fiscal era buscar información vinculada a violencia de género por parte de César o su familia? Sí, así es, contestó. ¿Hubo alguna hipótesis distinta? Se le consultó y la respuesta fue, es claro que no, que esa era la hipótesis. También se le preguntó a la ingeniera, porque resultaba importante, atento a que no cabe dudas de que el análisis
de esos chats, quien es la titular, digamos, es Cecilia Strisowski. De eso no podemos cuestionarlo, porque es así, como yo les dije, provino de una orden judicial, así que no hay ningún tipo de objeción. Pero sí se le preguntó si ella había procedido a verificar la identidad de quienes eventualmente participaban, porque nosotros veíamos números en esos reportes, simplemente números telefónicos. Y ella dijo que no. A ella ya se le vino con una información y ella trabajó sobre eso. O sea, a ella ya se le dijo que tal número era de tal persona, pero ella no verificó si esa información era cierta o no era cierta. Y esto, vayan atando estas cosas que yo les voy diciendo con esto que les dije al inicio de que hay muchas suposiciones y hay pocas certezas. Esta es una de las tantas suposiciones que yo les voy a ir mencionando a lo largo de mi exposición. Passarello es otra de las testigos que pudo verificar o corroborar que efectivamente existió un solo hecho de violencia, aislado. Pero dijo algo que a mí me parece muy importante de destacar, porque agregó que por lo general, cuando hay un femicidio, hay mucha violencia de género previo. Y evidentemente acá no lo hay. No es una suposición, es una certeza. Hay un testigo que a mí me parece muy importante y que es un testigo ofrecido por la acusación. Ustedes hoy se lo nombró muy por encima cuando se hablaba de la superposición de antenas. No sé si se acuerdan de Bagatoli. A mí me parece muy importante, porque hoy se fueron mencionando horas muy al pasar, a las 9:14 tal, a las 9 tal, a las 10:51, a las 16:59, todo muy al pasar, pero acá es donde nuevamente yo les voy a pedir que pongan atención en lo que les voy a decir, expresamente a los horarios y a minutos que les voy a decir por qué. Porque más allá, que después ya me voy a referir a todo lo que aconteciera el día 2, pero me interesa destacar con este testigo esto. Este testigo habló, primero y principal, que las antenas no ubican a nadie en un lugar exacto, porque las antenas lo que ubican es a un dispositivo, pero no a una persona. Ese dispositivo, creo que fui yo que le dije, podría estar alguien, otra persona que no sea yo con mi teléfono, en un lugar determinado, y no porque sea mi teléfono va a ser que soy yo. O sea, hay que probar efectivamente que la persona estaba portando en ese momento el teléfono. Él claramente dijo, las antenas no ubican a nadie en un lugar exacto. O sea, no ubican a una persona, ubican a un dispositivo. También dijo que el análisis no dice cuántas personas iban, ni si estaban juntas. O sea, lo claro, lo concreto, es que ubican a un dispositivo en un determinado lugar y a un determinado horario. Y acá es donde les pido que tomen nota de esto. ¿Por qué? Porque solamente con esta prueba yo les voy a demostrar que esa supuesta quemazón, esa es la supuesta quema de un cuerpo, es imposible que haya ocurrido. Y menos aún que se les pueda endilgar al señor César Sena o a Gustavo Obregón. Y les voy a explicar por qué. Me voy a permitir leerlo, su señoría, los alegatos no se deben leer, pero como tiene cuestiones muy puntuales, es un párrafo que quiero leerle al jurado. Y esto que les voy a decir es aún si tomamos como cierto que Gustavo Obregón y que César Sena estaban con sus teléfonos en el momento y en el lugar que Bagatoli los ubicó conforme las antenas. Aún en ese caso. Y aún tomando como cierto
que el teléfono terminado en 6406, pese a que tenemos pruebas verdaderas y contundentes de que estaba a nombre de la señora Marcela Acuña, pese a que aquí se quiere decir que ese teléfono denota, porque así lo dijo Pasarello, perdón, esto también me olvidé y me parece importante decírselos. Pasarello, cuando se le preguntó por qué ella decía que el interlocutor con Cecilia era César Sena, y ella dijo, denota que es una pareja. Por eso vino la pregunta de si ella realmente sabía o no. O sea, no hay, nuevamente, estamos ante una suposición y no ante una certeza. Vuelvo a la idea. Dijimos, supongamos que el teléfono que termina en 6406 lo utilizaba César Sena, y supongamos que tanto el teléfono atribuido al señor César Sena como al señor Gustavo Obregón realmente estaban junto con ellos. Y ustedes, yo solamente los voy a ayudar. Según Bagatoli y los impactos de antena, dice que el celular terminado en 6406 habría tenido cobertura hasta las 19:27 en el área de la calle José María Paz, que según él nos explicó, sería la celda o la antena que da cobertura al domicilio de la familia Sena. 19:27. A las 20:12 ya da cobertura en Puerto Tirol. A partir de las 20:45 hace un impacto en Margarita Belén y ya a las 20:59 ya acusa impacto en Resistencia otra vez. En síntesis, si ustedes prestan atención a estos horarios que yo les acabo de mostrar, y esto es prueba científica, ¿sí? Esto no es una interpretación que hace alguna de las partes, es una prueba científica. Como les decía, si prestan atención a estos horarios que yo les dije, como de máxima, calculando el tiempo que se lleva a recorrer desde el domicilio de la familia Sena hasta la ubicación del Campo Rossi, ese tiempo hay que tenerlo en consideración, pero aún de máxima, podríamos entender que permanecieron César Sena y Gustavo Obregón dentro del Campo Rossi 45 minutos. Sin embargo, si hacemos una diferencia entre las antenas que arrojan Margarita Belén, que les dije que era a las 20:45 y las 20:57 o 59 que ya está en Resistencia, el tiempo de permanencia que había estado, digamos, entre Tirol y Margarita Belén, significa que ahí ya se movió, son 33 minutos. Entonces, les vuelvo a insistir, como dijo el acusador, la lógica, esto es matemática pura y básica, la lógica nos indica que en 33 minutos o en 45 minutos a lo sumo, alguien me puede explicar, no ustedes, porque no son ustedes los que les corresponde explicar, esa es la acusación, y no lo explicaron. ¿Cómo en ese corto lapso de tiempo César Sena o Gustavo Obregón pudieron quemar un cuerpo? Hasta hoy yo no escuché ninguna explicación. Quiero referirme también, porque lógicamente yo entiendo, es el trabajo de la acusación, buscar el impacto en el jurado, en convencer de su posición, de su teoría del caso. Y aquí tuvimos la oportunidad de escuchar a un testigo, Juan Cruz Osvaldo. Recordarán que hubieron dos, Aguilera, que hizo búsquedas relacionadas a la cuenta de Cecilia Strisowski, y Juan Cruz Escobar, que hizo búsquedas vinculadas a lo que sería una cuenta de César Sena. Y se pasaron acá un montón de búsquedas, de fechas y de titulares muy impactantes, por eso digo que se busca, y yo entiendo, son las reglas del juego. Pero hay algo que es muy importante, porque se le hicieron preguntas a esos testigos, a este testigo, y este testigo admitió que la cuenta estaba abierta en varios dispositivos.
Yo se la hice la pregunta. Yo le pregunté textualmente, ¿se cotejó si estaba abierta en más de un dispositivo? La respuesta fue sí. Admitió también que no puede saber quién hizo las búsquedas, porque capaz que recordarán que yo también le pregunté si un tercero, distinto a quien sería el titular de la cuenta, que contara con la clave de acceso, podía hacer eso mismo, y él dijo que sí, que es algo lógico que así sea. Y también el doctor Osuna le había preguntado si cuando se hicieron esas búsquedas, o sea, cuando se analizaron esas búsquedas, no cuando se las hicieron, cuando se analizaron esas búsquedas, se había analizado la geolocalización, o sea, lo que todos conocemos, creo que seguramente a partir de este juicio, varios de los que estamos acá vamos a aprender un montón de cosas, las famosas IP, que son las que nos permiten localizar de qué lugar pudo haber salido, de qué lugar se pudo haber conectado, de qué lugar pudo haber salido, no sé, un correo electrónico, etcétera, etcétera. Y dijo que no se aportó la IP, por lo que no se puede acreditar la ubicación. Y tampoco se identificó el dispositivo específico y obviamente al no identificarse el dispositivo, menos se puede peritar el dispositivo. Vamos a ir ahora con la licenciada Bonillo. Les recuerdo que la licenciada Bonillo es integrante del Gabinete Científico del Poder Judicial. Ella participó en prácticamente todos los procedimientos que se llevaron a cabo en el marco de esta causa. Y se acordarán también ustedes que yo en mis alegatos iniciales les comenté que iban a ver cómo en un primer allanamiento en el domicilio de la familia Sena no se habían encontrado ciertos elementos y más de 10 días después, y casi por arte de magia y de manera direccionada, se hallaron restos hemáticos. Dijeron hoy que la defensa iba a intentar intentar introducir la teoría de que se plantaron, pero eso no es un capricho, eso es lo que dicen los testigos y lo que dicen las pruebas, no lo digo yo. Yo simplemente los ayudo a reflexionar sobre las pruebas que se virtieron a lo largo de estas audiencias. Bonillo, tuvimos ayer, creo, la oportunidad de escuchar a propuesta de esta defensa a 2 oficiales de policía que intervinieron en el primer allanamiento del día 9, también un oficial que era el adiestrador del Cansacha y también otro testigo que participó del segundo allanamiento. Los voy a tratar a los 3 justamente porque lo que quiero es conversar sobre estos 2 allanamientos y entiendo que estas personas son las que más nos ayudan a entender lo que verdaderamente pasó o lo que no pasó. En ese primer allanamiento nos contaron que habían ido, explicó bien uno de los oficiales, que existen 2 tipos de perros. Los perros que buscan personas vivas y los que buscan restos humanos. Fueron los 2 al primer allanamiento del 9 de junio del año 2023. Tuvieron la oportunidad de ver unos videos en donde con esos videos pueden verificar que efectivamente el can que busca rastros humanos o restos humanos hizo una recorrida por todas las instalaciones y les mostramos puntualmente el área del domicilio que era de interés porque se indica que en la habitación número 3 se habían encontrado restos en el allanamiento del 24 de junio, no el 9 de junio. Sí, el can había reaccionado, vimos en las imágenes a una bolsa que contenía unos barbijos y algunas otras cuestiones, pero también sabemos después por otro de los testigos que vinieron y que hicieron el análisis de todo eso, que habían arrojado resultado negativo.
Se dijo hoy, como queriendo justificar por qué sí en el segundo allanamiento se encontraron restos en esa habitación número 3. Y en ese allanamiento, lo dijo Bonillo, ella dijo que ellos ingresaron a ese lugar por orden del fiscal. Y se mencionó en algún momento, a través de otro funcionario policial, que ello era así por las declaraciones de Obregón. ¿Ustedes escucharon declarar a Obregón a lo largo de este juicio? Yo no lo escuché. Pero también hay otra cosa que llama mucho la atención, porque la querella por el Estado afirmó que entre el 6 y el 9 de junio, en realidad no lo afirmó, utilizó la palabra se supone, otra suposición. Se supone que Fabiana González, por orden de Marcela, limpió la habitación. Entonces, yo me pregunto, supongamos que convertimos esta suposición en una certeza y que entre el 6 y el 9, o sea, antes del primer allanamiento, Fabiana González limpió, tendría lógica que entonces el 9 no hayan encontrado nada. ¿Y dónde está la lógica para el hallazgo del día 24? Además, debo decir dos cosas en relación al día 24 de junio. Primera cuestión, como quedó demostrado, pese a que el testigo Toledo en un principio me dijo ante una pregunta cuando yo le dije si había quedado consigna policial luego del primer allanamiento y dijo que no se acordaba, porque como él no estaba a cargo en ese momento no se acordaba, pero sí en una segunda pregunta que le hago, como él sí ya estaba a cargo en el segundo allanamiento y le pregunté, ¿cuándo llegaron había consigna policial? No. Ni lo dudó, no. Después escuchamos acá a un oficial, uno de los que estuvieron participando del primer allanamiento, que yo le pregunté, porque él me dijo que sí había quedado consigna. Entonces yo le dije así, ¿y dejaron constancia en el acta? No dejamos constancia, pero la verdad es que después vino la orden. Un invento. Todo un invento. No quedó consigna policial. ¿Y saben cuál es lo segundo que les quería decir al respecto? Que para fecha 24 de junio, todos los que están acá ya estaban detenidos. Entonces, vieron que yo digo que evidentemente el Ministerio Público Fiscal fue por una sola hipótesis y como quien, creo que se utilizó acá la parada con mirada de túnel hacia un solo lugar. Fíjense, si ellos el 9 no encontraron nada, el 24 encuentran. ¿El 24 qué encontraron? ¿Se acuerdan también qué encontraron el 24? La billetera, esa que dijeron que estaba quemada, que nos mostraron fotografías, que no encontraron en el primer allanamiento. Reitero, que fueron con perros, buscando personas vivas, buscando restos humanos, porque ya desde la reunión del día 6, lo dijo Silva, estaban buscando, o ellos decían que Cecilia estaba muerta. Tan así libremente, fácilmente, con tan poca precisión hicieron el allanamiento del día 9. Esa es la manera de trabajar ante un caso tan grave como el que se supone que ellos estaban afrontando. Se le ocurrió al Ministerio Público Fiscal investigar qué pudo haber pasado, quién pudo haber quemado en ese lugar esas cosas, porque, les repito, los imputados estaban todos detenidos. Y vinculado a esto también, recordarán que estuvo la licenciada Mónica Ferreira,
que ella es a la que tuvo que intervenir, ella nos contó en 2 oportunidades, en fecha 18 de junio, donde también estaban todos detenidos, en un descampado del barrio Merenciano, en donde se encontraron restos de una valija, restos de lo que serían celulares, cables, se habló del anillo, se habló de una cadenita. Yo le pregunté a la licenciada si cuando ella llegó, ¿cómo encontró? Ella nos dijo que la zona ya estaba resguardada, perimetrada. Esto quiere decir que cuando ella llegó, ya se había anticipado otro grupo que no sabemos bien quiénes fueron. Presumimos que son la policía, pero no sabemos bien quién, porque nadie nos lo dijo. O sea, a nosotros nadie nos lo dijo eso acá. Y tengan, ¿por qué les relato esta situación? ¿Por qué les hago ver esto de que cuando la licenciada llegó, esto ya estaba, ya habían otras personas en el lugar? Ahora les voy a decir por qué. Y acuérdense que una de las cosas que se encontró, dijeron que era una cadenita. Siempre estamos en el plano de las suposiciones de que esos elementos serían de Cecilia. Yo pregunté también a uno de los oficiales cuando menciona esta situación, porque él relató que habían hecho una denuncia a una persona. Yo pregunté, ¿investigaron? ¿Quién pudo haber sido el autor? Porque los que están acá hoy detenidos, ya estaban detenidos. Ellos no pudieron haber hecho nada de eso. Porque tampoco nadie siquiera nos dio una precisión de cuándo podría haber ocurrido esa quemazón. Porque está bien, pueden decir, sí, la encontraron el 18, pero ocurrió el 8, ocurrió el 7. ¿Está probado? ¿Alguien vio alguna prueba vinculada a eso? Yo no la vi. Quería referirme, empecé a hablar de... Después voy a volver con lo de la cadenita. No me voy a olvidar. Quiero volver con Toledo, que es el que primero dijo que no se acordaba si que había quedado consigna, pero después cuando fue en el segundo allanamiento dijo que no había consigna. Él aseveró que el día 9 no se encontraron objetos quemados y que recién se encontraron en el segundo allanamiento del día 24 de junio. Él, a lo largo de su exposición, varias veces habló de restos óseos y yo le pregunté, cuando habla de restos óseos, ¿a qué se refiere? Porque acuérdense que Toledo también estuvo en Campo Rossi, él participó, al igual que Bonillo, son dos de las personas que tuvieron mayor intervención en los distintos procedimientos. Y él dijo, parecían huesos pequeños. Se le preguntó si eran animales o humanos. No sabría decirte. A él es al que yo le pregunté precisamente si en razón del hallazgo del día 18 de junio en el descampado del barrio Merenciano se había iniciado una investigación en base a ese descubrimiento para poder determinar, ¿no?, quiénes podrían haber sido las personas que quemaron eso, y él respondió que no. Y hubo una pregunta que hizo mi colega, el doctor Osuna, y fue la siguiente, dijo, ¿pudieron determinar que haya existido algún homicidio? Rotundamente y sin ningún tipo de vacilación, la respuesta fue que no. No lo pudieron hacer. Al día de hoy, seguimos iguales. Y ahora llega el momento de Alexis Cruz Escobar. Alexis Cruz Escobar es personal policial. Aclaro que no es perito, pero no porque yo lo aclare, sino porque él lo dijo. Él dijo que hizo el análisis fílmico de las cámaras. Yo le pregunté inclusive si él tenía alguna titulación. Dijo que no. Dijo que el material que él utilizó para hacer, ¿se acuerdan ese video de 40 y tantos minutos que vimos?
Yo le pregunté si el material del que él se sirvió, él había procedido a la extracción. Dijo que no, que a él ya le llegó el material. ¿Y por qué comento esto? Porque aquí tuvimos la posibilidad, en el día de ayer, cerrando las pruebas, a un testigo experto, que como bien él lo dijo, no participó en la causa, ni como perito de parte, ni de la defensa, ni de la acusación. O sea, un testigo experto, objetivo, que lo único que viene acá es a ilustrarnos sobre todos estos temas vinculados a la evidencia digital. Y él nos contó cómo se debe manipular esa evidencia digital para que llegue de manera, para que sea confiable, para que cuando el que tenga que analizar esa evidencia digital no le quede ningún tipo de dudas respecto a que es íntegra, a que es confiable, aunque no fue alterada, a que no fue modificada, porque él dijo que ese tipo de evidencia es muy vulnerable, esa fue la palabra que utilizó el experto. En este caso, con las reservas, porque Alexis Cruz no hizo ninguno de esos procedimientos que nos comentó el testigo, que él dijo que se debía hacer un acta, dejar constancia del equipo, de si había alguna diferencia horaria, por esto que él nos explicó que a veces debido a cortes de luz se pueden modificar los horarios, todo lo que ustedes escucharon. Y yo por eso lo traigo ahora a colación en este momento cuando analizo el trabajo de Alexis Cruz Escobar. Porque Alexis Cruz Escobar, como les digo, él no hizo ese trabajo. A él le dieron una serie de DVDs o de pendrive, y él con todo eso armó la peli que vimos acá. Y nosotros tenemos que creer que las fechas y los horarios que se muestran son los reales. Tenemos que creer, tenemos que confiar. Pero no tenemos la certeza porque nadie, ninguna de las personas, porque tampoco sabemos si fue una, si fueron dos, si fueron tres las que hicieron las extracciones de las cámaras, nadie vino acá a contar cómo hizo esas extracciones. No obstante, este testigo, muy memorioso, porque cuando empezó a deponer de manera libre, se ve que lo tenía bien estudiado, porque yo tuve que leer este parrafito ahora con 4 horarios y no me los acordaba, pero él se acordaba con horas y con minutos, día exacto, cada movimiento. Pero ¿qué pasó? Que cuando fue el turno de las defensas, cambió la cosa. Empezaron los olvidos, empezaron las vacilaciones, empezaron a decir, le preguntó el doctor Osuna sobre una cuestión puntual del día 3, o sea, él venía analizando las cámaras del 2, del 3, pero como salió del libreto que estaba preparado, ahí ya no se acordaba. No me acuerdo, no lo recuerdo. Y otra cosa es que sistemáticamente decía, ahí sale César Sena en la camioneta, ahí pasa César Sena, ahí va Gustavo Obregón. Se lo leí porque como yo le dije, yo no era tan memoriosa, así que tuve que recurrir a las anotaciones y leerle puntualmente cada uno de los horarios en donde él afirmaba que adentro de la camioneta iba César Sena y que adentro del Citroën iba Gustavo Obregón. ¿Y ustedes se acuerdan qué me contestó cuando yo le preguntaba, ¿usted lo ve? No. Creo que 4, 5, 6 veces le pregunté y todas las veces la respuesta fue no. No lo pudieron ver a César Sena en la camioneta Toyota ni a Gustavo Obregón en el Citroën. No lo pudo ver. Y otra cosa también importante vinculado a esto, ustedes lo escucharon al licenciado, yo por ahí me confundo si son ingenieros, licenciados, no es por desmerecerlo de ninguna manera, pero es porque por ahí me olvido, me confundo. Pero me acuerdo que era Fernández. Fernández, para que ustedes se acuerden, por ahí ustedes tienen mejor memoria que yo, él es el que hizo el cotejo, de acuerdo a las filmaciones, hizo esos fotogramas, ¿se acuerdan del anillo, de la parrilla, del colchón? Pero ¿por qué lo traigo a colación a Fernández? Porque él nos contó todas las titulaciones que tenía
Y entre ellas, él es un especialista en análisis facial. O sea, el Ministerio Público Fiscal contaba con un especialista en análisis facial y no lo utilizó. No lo utilizó. Podría haberlo utilizado y hoy nosotros íbamos a tener acá no una suposición o suposiciones, dos suposiciones, Obregón en el Citroën, César Sena en la Toyota, íbamos a tener dos certezas que no las tenemos, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo. También se le preguntó a Alexis Cruz Escobar con respecto a si él pudo ver un cuerpo. Y él dijo que no, porque estaba tapado, pero no pudo ver. Porque aparte, yo no sé, yo obviamente este video yo lo vi antes que ustedes, y recuerdo que cuando lo vi la primera vez y se nos lo iba relatando, se iban afirmando cosas que yo trataba de ver y no veía. Me decían, ahí adentro tal cosa, ahí vas, y digo, ¿y dónde está? No lo veo. Y no tengo problemas de vista. Pero se nos quiere hacer creer cosas que no existen. No voy a hacer mayores alusiones a Augusto Esquivel, el bombero, porque el doctor Osuna, como bien dijo él, el director del cine mudo. Imagínense, porque acá no estamos juzgando un hecho mínimo, leve. Acá hay 7 personas que hace 2 años y 5 meses están privados de libertad, se están jugando la libertad, y nosotros tenemos que venir a creerle a Esquivel el relato de acuerdo a lo que él iba viendo, iba contando, o sea, el cine mudo, en su máxima expresión. Con ese criterio, entonces yo hubiera traído, no sé, algún otro testigo, algo, y lo paro y le digo, a ver, contame una historia, más o menos, acomodala con los gestos o con lo que pueda hacer que me favorezca mi postura. Otra suposición. Todo producto de la imaginación y de la ideación y del libreto que se viene a presentar a los señores jueces. ¿Se acuerdan que hoy cuando hablábamos de la licenciada Ferreira, yo les dije, acuérdense de la cadenita, suponiendo que era de Cecilia? ¿Cómo me explican ustedes a mí? 18, no se olviden, 18 de junio el hallazgo. ¿Cómo se explica que el 20, 2 días después, acuérdense que les dije que cuando la licenciada Ferreira llegó, ya había gente en el lugar y que supuestamente habían hecho el resguardo? ¿Cómo me explican ustedes a mí entonces que el dije apareció en Tirol 2 días después? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien de la acusación me puede explicar? ¿Nos puede explicar? Porque yo no le encuentro sentido. No le encuentro lógica. Me gustaría que charlemos, o yo contarles, porque en realidad no es una charla, sobre la antropóloga. ¿Se acuerdan? La antropóloga es la que declaró vía Zoom, que ella nos contó que era de Córdoba. ¿Por qué es importante que hablemos de la antropóloga? Porque además a mí me encanta el fútbol, les cuento. A pesar de ser mujer, me gusta mucho el fútbol, y a mí no me gusta eludir las gambetas. Yo voy ahí, me gusta, me encanta. Hay una cuestión que es central, y seguramente le van a decir que no es tan así, lo van a escuchar, le van a sugerir. Pero hay una realidad. No podemos asegurar que estemos en presencia de un homicidio, femicidio, homicidio, cuando no tenemos una víctima identificada. Entonces, ¿por qué sí ahora? ¿Por qué digo esto? Y lo digo en el marco del análisis de la antropóloga forense.
Para poder encontrar a una persona culpable de un homicidio, o en el caso particular a César Sena, culpable de un homicidio, tendríamos que tener la certeza, no la suposición, de que hubo una muerte. Tendríamos que tener la certeza y no la suposición de que esa muerte o esa persona fallecida es Cecilia Strisowski. Y también tendríamos que tener la certeza que quien causó la muerte de Cecilia es César Sena. ¿Tenemos estas tres certezas? No las tenemos. ¿Qué dijo la antropóloga? Porque, como les dije, no vamos a eludir las cuestiones. Ella nos mostró, nos dijo huesos que se secuestraron, restos óseos, armó esa especie de, reconstruyó, creo que fue la palabra que utilizó, basándose en un esqueleto, reconstruyó ese esqueleto con las partes de restos óseos. ¿Pero qué dijo? Que esos restos óseos que ellos recuperaron o que recuperaron en otro de los allanamientos, porque ella fue a uno, pero no a los anteriores, estaban 100% calcinados. Dijo algo que es muy importante, que no pudo determinar el sexo. Sí pudo determinar que eran de un esqueleto adulto, eso sí, no lo vamos a negar, pero no pudo determinar el sexo, ni siquiera el sexo, porque eso nos acercaría un poquitito más a encontrar la pieza del rompecabezas que encastre exacto en el lugar que debe ir. Pero ni siquiera tenemos eso. No pudo determinar edad exacta. No pudieron identificar a la persona. Tenemos también la especialista, la que hizo el análisis de ADN. Esos restos no se pudo extraer material el necesario como para poder ser sometido y verificar si evidentemente existía ADN y de quién era ese ADN. No lo tenemos. También contó que había intervenido una odontóloga, ¿se acuerdan? Que habían recuperado unos dientes y que no se pudo hacer un análisis porque se contaba solamente con raíces, dijo, no con coronas. Entonces, al no tener coronas, tampoco pudieron hacer un análisis desde ese lugar. Hoy el doctor Osuna comentó que en ningún momento se trajo aquí a un médico forense. Y saben que en casos de cuerpos calcinados, esto se los cuento yo nomás, es verdad, no vino nadie a decirlo, pero en casos de cuerpos calcinados, el trabajo para la identificación de esos cuerpos es un trabajo integral, multidisciplinario. Dentro de esas disciplinas debe participar un médico forense, además de un antropólogo también, por supuesto, genetista. Pues no tuvimos acá el médico forense. No tuvimos un médico forense que nos venga a decir algo, aunque sea algo, que nos acerque a alguna posibilidad, ni suposición ya no tenemos, porque no tenemos el médico forense. Entonces acá, como les digo, el Ministerio Público Fiscal les pide a ustedes que concluyan que esos restos que no pudieron ser identificados, que no se pudo determinar el sexo, que no se pudo determinar la edad, del que no se pudo extraer ADN, pero el Ministerio Público Fiscal y las acusaciones les vienen a pedir a ustedes que le pongan nombre y apellido. Eso les viene a pedir el Ministerio Público Fiscal y la acusación, toda. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la acusación quiere que pongamos un nombre y un apellido cuando la ciencia no lo pudo hacer. Esto es un juicio penal, como les dije, acá está en juego la libertad de 7 personas. No podemos condenar
con un podría ser, con un es probable, como hoy también utilizó el término el señor fiscal, entendemos. No, no. Esto tiene que ser cierto, certeza. Certeza, no suposición, no probabilidad. Esto es lo que se llama la duda, y en nuestro sistema penal, la duda hace que se deba declarar a una persona, o que se deba absolver, mejor dicho, a una persona. Pero hay un último punto que quiero conversar con ustedes, porque como les dije, yo no eludo las circunstancias y las cuestiones, y me voy a referir puntualmente, porque yo me imagino que ustedes salieron hoy de acá, en el cuarto intermedio, después de haber escuchado el alegato de la defensa de Marcela Acuña, me imagino la cabeza de ustedes. La defensora dijo todo lo que siguió después ella no lo sabe. Yo voy a hacerles mención de frases textuales que tomé nota. Todo lo que siguió después ella no lo sabe. Nadie se esperaba que esto pase. Hizo todo para ocultarlo. ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo? ¿Lo dijo? Porque hablaron de un bulto. Y después lo peor, porque la señora Marcela Acuña ayer habló de un bulto. Pero ¿saben qué es lo peor? Y qué es lo que no podemos hacer nosotros, los defensores. Es poner palabras en boca de nuestros defendidos. ¿Y saben qué dijo la defensora? Tiene que procesar que lo que había ahí era un cuerpo. Lo dijo la defensora, no lo dijo Marcela Acuña. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama interpretación interesada. Interpretación interesada. Tratando de salvar o de mejorar la posición de su defendida. Pero esto no es un invento, porque ustedes saben, y además escucharon a las acusaciones, que solicitan un veredicto de culpabilidad hacia la señora Marcela Acuña como partícipe primaria o necesaria del delito principal, que es el que se le imputa a mi cliente, que es el homicidio o el femicidio doblemente agravado. ¿Qué intenta la defensa al decir esto? Mejorar la situación de su defendida, queriendo introducir en la mente de todos ustedes que ella es una encubridora. Y para la ley argentina, el encubrimiento de padres hacia hijos objeción, se tiene que instruir al jurado que valore sobre las pruebas, no sobre otras cuestiones, señora juez. Oportunamente se lo va a instruir cuando sea el turno de las instrucciones, y le voy a pedir a la señora defensora que cuide lo que va a decir y que sepa que hay cuestiones que están diferidas a su definición y que por lo tanto debe abstenerse de hacer comentarios al respecto. Señora jueza, acá también Sí. queremos también que se le haga saber a la defensora que por favor no comente cuestiones procesales como el principio de la duda y demás, que eso oportunamente se le va a informar al jurado. El principio de la duda es algo que ella puede comentar, no tiene que ver con valoraciones propias. Bien, puede proseguir, que tenemos que avanzar. Bueno. Recordarles que lo que pueda decir una defensa no es evidencia, no constituye una evidencia. Sería ilegal y sería profundamente injusto condenar a una persona, en este caso a César Sena, basándose en una frase que lanzó, como bien le dije, una defensora de otro de los imputados
en esta causa. Simplemente con el objetivo de salvarse a sí misma o de mejorar su situación. Todas estos análisis que yo los invité a que hagan conmigo y que están basados simplemente no en meras especulaciones, sino en certezas, en hechos concretos, que nos llevan a concluir, como ya les dije, que las propuestas del Ministerio Público Fiscal y del resto de los acusadores implican suposiciones, muy pocas certezas. O sea, la imagen del rompecabezas que no se pudo terminar de completar. Decir no culpable no es negar, no es para venir a negar aquí el dolor de nadie. Es decir, que con la prueba que se trajo, con la prueba que se exhibió, con la evidencia que se mostró, que se compartió a esta sala, en este proceso, el Estado, en este caso en cabeza del Ministerio Público Fiscal, no logró, más allá de esto que decíamos de toda duda razonable, demostrar que César Sena, ahí lo tienen sentado, sea culpable de homicidio. No logró. Yo les conté el primer día, todos los que estamos acá, ellos incluidos, pese a estar hace 2 años y 5 meses detenidos, somos todos inocentes. Y ese estado de inocencia que nos lo garantiza nuestra Constitución Nacional, nada más y nada menos, la Ley de Leyes, nuestra Carta Fundamental, también dice que ese estado de inocencia no lo debemos venir a probar, no deben venir ellos a probarlo, lo debe destruir el Ministerio Público Fiscal y las acusaciones. Y con lo que trajeron, no pueden derribar ese estado de inocencia. Cuando esto pasa, la Constitución, las leyes que están por debajo de la Constitución, pero que son congruentes con ella, y por sobre todo, el juramento que ustedes prestaron ante su señoría, les manda a decir un solo veredicto de no culpable para César Sena. Muchas gracias por su tiempo. Muchas